Vamos entonces a empezar esta parte de endocrino con una revisión fundamentalmente de conceptos básicas. Es un poco diluido en el sentido de que el sistema endocrino, recuerden ustedes que tiene órganos centrales, hipotálamo, hipófisis, y tiene células diana, tiene órganos periféricos, el más grande de ellos, la tiroides, suprarrenales, ¿no? Las gonadas, y tejidos también que son diana. Entonces tenemos que más o menos enlazar cómo vamos a revisar esto y la embriología y la anatomía de cada uno de estos órganos que son fundamentales. Entonces empezaremos diciendo que el sistema endocrino es un sistema fundamentalmente autonómico, o sea, al igual que el sistema nervioso autonómico, que es de respuesta rápida, el sistema endocrino es un sistema autonómico de respuesta lenta, ¿no? Entonces es un sistema de control vegetativo, autonómico, de respuesta lenta. Y acá básicamente se va a mediar a través de un compuesto llamado hormona. La hormona, como decíamos, va a despertar fundamentalmente respuestas, regular procesos y se va a retroalimentar, se va a autocontrolar. Entonces, estas pueden dar, como decíamos, pueden ser de varios tipos, ¿no? La hormona de liberación netamente endocrina, a distancia, paracrina y autocrina. Entonces tenemos lo primero que es, como decíamos, la hormona, que es la parte fundamental de este sistema. Nosotros sabemos que la zona central, el cerebro de todo esto, viene a ser el hipotálamo, hipófisis. Estos dos están, vamos a desarrollarlos sin extensos, están muy bien enlazados y a través de las hormonas que liberan fundamentalmente, fundamentalmente seis hormonas que liberan, van a controlar distintos órganos, los cuales van a liberar otras hormonas que van a ir hacia todo el sistema de la economía. Entonces va a controlar la funcionabilidad de la tiroides, de las suprarrenales y de las gonadas, ¿no? Entonces ese es el control que va a ejercer. Estos van a liberar otras hormonas que van a cumplir la función a nivel de los tejidos. Entonces la hormona despierta, como decíamos, respuestas, ¿no? Regula procesos y entre sí se retroalimenta. Y tiene una funcionalidad donde básicamente lo primero es la liberación. La liberación hormonal está muy bien controlada. Es una de las primeras grandes funciones, que es la liberación. Puede ser en minutos u horas, eso se llama ultradiano. Puede ser diario, circadiano o infradiano, ¿no? Cuando es por meses. El almacenamiento no es común, pero básicamente el almacenamiento, la mayor parte de la funcionabilidad hormonal se da en el minuto a minuto o día a día, ¿no? O sea, ultradiano, circadiano en general. Y puede ser de tipo continuo o pulsátil. Entonces, el almacenamiento en realidad se da solamente en circunstancias. La tiroides tiene un almacenamiento en la sustancia fundamentalmente coloide y la médula suprarrenal también tiene un almacenamiento importante en las catecolaminas, recordando que en la médula suprarrenal, ¿no? La reserva de catecolaminas es fundamental para el manejo del estrés, ¿no? El estrés agudo es manejado fundamentalmente por las catecolaminas. El transporte de estas hormonas, ¿no? Va a ser básicamente en la circulación general, y las hormonas pueden ser de varios tipos. O sea, las hormonas pueden ser de tipo peptídicas, proteínas, que pueden ser proteínas de bajo peso, pequeñas, menos de 20 aminoácidos, generalmente las llamadas así oligopéptidos o neuropéptidos, porque son básicamente producidas a nivel del hipotálamo. O tenemos peptídicas de gran tamaño, o sea, proteínas de gran tamaño, ¿no? Fundamentalmente las llamadas ya proteicas. Entonces, las peptídicas pueden ser neuropéptidos y proteicas. Las proteicas de gran peso, como la hormona de crecimiento, como la prolactina, como por ejemplo, vamos a ver después en un cuadro,
como la insulina y glucagón. Tenemos otro grupo que son aminoacídicas. No son aminas, ¿eh? Aminoacídicas. En algún examen vino un concepto errado, aunque la respuesta debía decir aminoacídicas, pero la respuesta la pusieron como aminas. No son aminas, recuerden que aminas es un radical totalmente diferente. Aminoacídicas son derivadas de la tirosina. Típicamente tenemos acá las catecolaminas, que justo mencionábamos hace un momento, y las hormonas tiroideas, por ejemplo. ¿Qué es lo importante? Que estas suelen, las peptídicas, las típicamente peptídicas, suelen diluirse en la sangre, ¿no? Suelen diluirse en la sangre y no usan transportadores, y más bien tienden a glicosilarse. Entonces, estas se diluyen en la sangre. Mientras que las aminoacídicas, como las glucocorticoideas, o sea, las que son esteroideas, y las glucoproteicas, que es el otro grupo, glucoproteicas, estas sí generalmente están adheridas a la albúmina y a otras pequeñas proteínas. Entonces, las aminoacídicas, por ejemplo, pueden estar muy libres, como las catecolaminas, o pueden estar adheridas a un transportador específico como el TBG en el caso de la hormona tiroidea. Este es mixto, pero todas las peptídicas en general van libres, completamente libres, ¿no? Libres, y tienden a glicosilarse, que eso es lo que hace que permanezcan más tiempo en la circulación. Mientras que, como decíamos, las esteroideas y las glucoproteicas van adheridas a las proteínas. De esa manera se transportan. Entonces, peptídicas van diluidas. Las esteroideas no clásicas son fuertemente unidas a las proteínas. Y por último, la degradación es importante. Las peptídicas tienen vidas medias cortas y generalmente son degradadas a nivel del riñón y del hígado. Por eso es que muchas de estas hormonas, cuando hay falla renal, su vida media se va a prolongar. Y entonces por eso es que, por ejemplo, en una diabetes, un paciente que hace enfermedad renal crónica tiende a incrementar su insulina por incremento de la vida media de la insulina, y por lo tanto, al no tener una buena degradación, el paciente comienza a hacer hipoglicemia y tienen que ajustarse las dosis o de insulina o de otros medicamentos. Y esto es característico por la degradación, que generalmente es renal, en el caso de las proteicas, renal y hepática en segundo lugar. Y entonces tenemos así nosotros que el centro regulador, el primer centro gran regulador es el hipotálamo, ¿no? Vamos a ver después las características del hipotálamo, pero el hipotálamo fundamentalmente es un órgano que ocupa menos del 1% de la masa encefálica, ¿no? Y sobre todo es muy pequeño, ¿no? Sus dimensiones son muy pequeñas y tiende básicamente a ser doble regulador. Es un regulador del sistema nervioso autonómico, o sea, y este es de acción rápida. Recordemos que vía simpática y vía parasimpática, ¿no es cierto? Mientras que es el regulador también de todo el sistema endocrino. Y esta regulación del sistema endocrino, como decíamos, es más lento y básicamente regula todas las funciones viscerales, ¿no? Todas las funciones llamadas así viscerales autonómicas. ¿Cuál es la funcionalidad del sistema endocrino? Básicamente, ¿cuál es la función de las hormonas que va a regular? Este hipotálamo ejerce su acción fundamentalmente sobre la hipófisis, y es la hipófisis el llamado cerebro endocrino, es el órgano por excelencia controlador del sistema endocrino. El hipotálamo ejerce una función básicamente de control de la hipófisis, y a partir de la hipófisis se van a liberar hormonas, ¿no? Hormonas estimuladoras básicamente, y estas hormonas de la hipófisis son aquellas que van a ir hacia los órganos diana, sobre todo a tejidos y a la tiroides, la suprarrenal y a las gonadas. ¿Ok? Eso fundamentalmente. Entonces, esa es la gran función. La hipófisis tiene dos
Dos grandes funciones, dos grandes áreas, que es básicamente el adenohipófisis, donde se produce, se almacena y se libera, y la neurohipófisis, que en realidad solamente almacena y libera dos hormonas producidas en el hipotálamo, como son la hormona antidiurética y la oxitocina. Entonces, estas son producidas en el hipotálamo y liberadas, ¿no? Liberadas en la neurohipófisis. Entonces, este sistema, como decíamos, tiene funciones bien definidas. Entonces, las grandes funciones de las hormonas pasan fundamentalmente por control del crecimiento. Todo el control del crecimiento, una etapa muy importante, no solamente es el crecimiento, sino además de eso es el trofismo, ¿eh? O sea, el crecimiento en los niños, en los adolescentes, es controlado netamente de manera hormonal. Entonces, básicamente las hormonas, ¿no? Controlan a través de hormonas y algunos factores nutritivos. Entonces, el crecimiento y el trofismo, como por ejemplo la masa grasa, la masa muscular, todo ello es controlado vía hormonalmente. Recordemos, tenemos la hormona de crecimiento, tenemos el factor, ¿no? El factor de crecimiento insulínico. Tenemos además de eso las hormonas sexuales, ¿no? Las hormonas sexuales, la testosterona, el estrógeno y progestágeno, fundamentalmente, que van a ver sobre el trofismo fundamental, ¿no? de lo que es la masa muscular, la grasa. También la tiroides tiene que ver con básicamente el depósito a nivel graso. Entonces todo es crecimiento y trofismo fundamental. Otro segundo lo que se llama la segunda gran función de las hormonas es el mantenimiento de la homeostasis. Entonces hay que mantener la homeostasis, fundamentalmente el medio interno, ¿no? El metabolismo, la funcionabilidad de todas las células y sobre todo el control, ¿no? Del agua, del medio interno, de los electrolitos, todo ello controlado, ¿no? Fundamentalmente por hormonas tiroideas, ¿no? Las hormonas tiroideas, el cortisol, son los grandes controladores de la homeostasis, ¿no? El control de electrolitos como el calcio, la PTH, calcitonina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el control del agua, la vasopresina y de la presión arterial, ¿no? También tenemos los mineralocorticoides y, por último, la insulina. Entonces, esa es la otra gran función. Y una tercera gran función que nunca deben y que es fundamental para la preservación de la especie, la reproducción. Recordando que siempre que la reproducción el control hormonal es fundamental, ¿no es cierto? O sea, anatómicamente tenemos que tener los órganos, pero estos no el trofismo de estos y su funcionamiento es totalmente dependiente, ¿no? De las hormonas, ¿no? Empezando desde el hipotálamo, por la liberadora de gonadotropinas, pasando por la LH y FSH y las hormonas periféricas, la testosterona, estrógeno y progestágeno, ¿no? Entonces, fundamentalmente todo el efecto de reproducción. Entonces, esa es básicamente las grandes funciones. Entonces, tenemos todo esto, se ejerce a través de un control central, hipotálamo, que es un control netamente vegetativo, la hipófisis, que es el centro donde se liberan las hormonas, ¿no? Las hormonas tróficas que van a ir, las hormonas tróficas que van a ir hacia los órganos diana y hacia los tejidos. Siempre recordar que núcleos hipotalámicos fundamentales, vamos cambiando un poco de color, los núcleos hipotalámicos fundamentales, ¿no? El hipotálamo tiene como 8 núcleos, anatómicamente no se diferencian mucho, son básicamente por área de liberación y almacenamiento de hormonas. Entonces, el núcleo paraventricular, donde sobre todo se produce la oxitocina, pero también vasopresina, y el núcleo supraóptico, donde sobre todo se produce la vasopresina o ADH y también oxitocina. Estos dos núcleos están directamente interconectados ¿con quién? Con la neurohipófisis. O sea, los axones viajan desde estos centros y estas hormonas son producidas en estos núcleos
y son transportadas por vía axonal y almacenadas distalmente y liberadas en la neurohipófisis. Se almacenan, ¿no?, y se liberan en la neurohipófisis, pero se producen a este nivel. Núcleo paraventricular, sobre todo la ocitocina, y supraóptico, la vasopresina o ADH. Tenemos también centros importantes como el núcleo anterior, que es el centro de la sed, los núcleos lateral, ¿no?, que es el centro del control del hambre, y el centro de la saciedad, el ventromedial, que es importantísimo. Sobre él funciona la leptina. En este centro ventromedial es donde fundamentalmente acciona la leptina, que genera la saciedad, ¿ok? Y el núcleo supraquiasmático, que controla el ritmo circadiano. Por lo menos eso tenemos que tener en control. Recordad que los paraventriculares también son los que controlan la temperatura. Y entonces así tenemos, ¿no?, tenemos nuestra área hipotalámica. Entonces el hipotálamo, acá está el tálamo, ok, acuérdense bien eso, tercer piso del tercer ventrículo. Por debajo se conecta con la hipófisis a través, ¿no?, a través del tallo hipofisiario. Tiene un área bien definida, que es de tipo glandular clásico, que este es el área de la adenohipófisis. Es el área adenohipofisiaria. Mientras que esta área, ¿no?, esta área que ven ustedes, claramente podemos ver en ese color verde, claramente ustedes ven que en el núcleo paraventricular, este es el núcleo paraventricular y este es el núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico. Entonces, tanto en el paraventricular como en el supraóptico nacen estos axones que van a ir a través del tallo hacia la neurohipófisis. Esta neurohipófisis solamente almacenará y liberará, mientras que la adenohipófisis va a no solamente almacenar, sino va a producir, almacenar y liberar sus hormonas. Entonces, a este nivel hipotalámico se ejerce todo el control, no todo el control vegetativo en hipotálamo, todo el control vegetativo, temperatura, presión arterial, se ejerce el control de la sed, de la saciedad, del hambre, etcétera, pero del sueño, pero sobre todo hay el control más lento, ¿no?, ya sabemos, de la homeostasis, el control del crecimiento, el control del metabolismo de todos los tejidos, la tiroides. Entonces todo ello se ejerce a través, ¿cuál es el control que ejerce el hipotálamo? Tiene 4 hormonas liberadoras y 2 hormonas, estamos simplificando, ojo, pero básicamente esto es lo más importante, 4 hormonas liberadoras y 2 hormonas inhibidoras. La inhibidora por excelencia es la somatostatina. Y la otra gran inhibidora es un aminoácido básico como la dopamina. La dopamina, que no es cualquier dopamina, es la dopamina producida a este nivel, es una dopamina que va a ir directamente al control de la formación de la prolactina. Entonces, estas son las inhibidoras, ponemos en negativo, y las liberadoras de hormona de crecimiento, todas las liberadoras son hormona release, o sea, release hormone, que es RH, liberador de hormona de crecimiento, ¿no?, de la hormona de crecimiento, que es la somatotropina, sino que G es por el término en inglés, de las hormonas gonadotrópicas, GnRH, también otro liberador, del liberador de TSH a nivel hipofisiario, la TRH, y por último tenemos, ¿no?, la liberadora de corticotropina, la RH. Recordando que algunos tienen varias funciones, ¿no? La somatostatina va a inhibir fundamentalmente ¿a quién? Va a inhibir fundamentalmente a la hormona de crecimiento, ¿no es cierto? Va a inhibir a la hormona de crecimiento, pero también inhibe en algunas circunstancias,
¿no? Inhibe también a la ACTH y en otras circunstancias a la TSH. La dopamina inhibe a la prolactina. Y estos los liberadores, conociendo que a nivel hipofisiario va a producir la liberación, en este caso, de la ACTH, la corticotropina, de la TSH, ¿no? Pero la TRH también tiene efecto liberador de la prolactina. Ojo, también tiene efecto liberador de la prolactina. No es el liberador exclusivo, pero en circunstancias generalmente patológicas suele estimular la liberación de prolactina y producir, es una causa de hiperprolactinemia. Por eso que el hipotiroidismo, que eleva la TRH, eleva la TSH, ¿no? y eleva la prolactina y puede producir hiperprolactinemia. La GnRH, que va a liberar LH y FSH, y la hormona de crecimiento que no tiene, que va a liberar la hormona, no, o sea, el liberador de hormona de crecimiento, que después no tiene órgano diana, sino va directamente a funcionar a través, ¿no?, del factor de crecimiento insulínico. Entonces, esta es básicamente la función. Sabemos nosotros que esta área está muy bien suplida por las arteriolas hipofisiarias superiores, básicamente, ¿no?, que forman este plexo, que es lo que se llama el plexo primario y después el plexo secundario, ¿ok? Y la neurohipófisis por las arterias, ¿no?, hipofisiarias inferiores. Ok, y estas son las hipofisiarias superiores. Ambas vienen ¿de quién? Vienen de la carótida interna. Y lo interesante es que hay un primer plexo acá, hay un plexo y que después se forma un plexo secundario a nivel de la adenohipófisis, donde va a ser, ¿no?, primero se lleva desde el plexo primario, hay un plexo primario acá, pongamos en rojo, acá existe un plexo primario, y las hormonas producidas en el hipotálamo van a ser llevadas a través de este sistema a un plexo secundario. Acá hay un plexo secundario donde definitivamente van a ser llevados a través de este llamado sistema portal. El sistema portal, que es a través del cual uno va a llevar los liberadores y los inhibidores que van a funcionar en la adenohipófisis. Entonces, del plexo primario hacia el plexo secundario viene por este sistema portal. Mientras que en el caso de la neurohipófisis, no olvidar que tanto la oxitocina, como la hormona antidiurética o vasopresina son formadas a este nivel. Núcleo, sobre todo la oxitocina en el paraventricular y la vasopresina en el supraóptico, y van a ser transportadas axonalmente a través de las axones de estas células nerviosas. Así que lo que hay acá es tejido nervioso en la neurohipófisis, y ahí se va a liberar la oxitocina y la ADH. Entonces, siempre teniendo esto en cuenta. Ese es el sistema de funcionamiento. Entonces, para quedar claro, todo este sistema, nuevamente, ¿no?, nosotros sabemos que tenemos un sistema hipotalámico que va a controlar el sistema hipofisiario, y este va a controlar, ¿no?, los órganos endocrinos periféricos, el más grande de todos, la tiroides, las suprarrenales y las gonadas, ¿ok? Entonces, en todo este sistema, tanto como controladores, liberadores, ¿no?, estimuladores y hormonas finales, todas estas tienen características propias. Hay un grupo llamado las hormonas proteicas, que en realidad las aminoacídicas podemos diferenciarlas. Empecemos por estas. Las aminoacídicas son derivadas fundamentalmente de la tirosina. Y aquí tenemos fundamentalmente las catecolaminas, las hormonas tiroideas, que vamos a ver ya en la segunda parte del día de hoy. Vamos a ver cómo es todo su sistema de producción, que es muy interesante y tiene que quedar clarísimo, ¿no?, de hormonas tiroideas, y la melatonina. Entonces, estos son, ¿no?, T3, T4 y algunas variantes que vamos a ver, como el T3 reversa, etcétera, y la adrenalina y noradrenalina, formado
básicamente esto ¿dónde? En la médula suprarrenal, en la tiroides básicamente y a nivel central. Mientras que tenemos las proteicas. Las proteínas, estas son de más de 20 aminoácidos y los neuropéptidos de menos de 20 aminoácidos. Ahí tenemos, ¿por qué se llaman neuropéptidos? ¿Por qué no los llamamos de frente oligopéptidos? Porque en realidad son producidos a nivel del hipotálamo, básicamente. Entonces tenemos la vasopresina o ADH o hormona antidiurética, que ya sabemos que esto va a ir a la neurohipófisis, transportado por vía neuronal. Entonces pregunta, si yo le dijera cuál de los siguientes no es liberado hacia el sistema porta, entonces cualquiera de estas dos, vasopresina o citosina, tendrían que marcar. Entonces le puedo poner una pregunta clarísima, ¿no? Y lo voy a hacer en algún momento. Entonces ponen, ¿cuál de las siguientes hormonas producidas en el hipotálamo no son liberadas hacia el sistema porta? ¿No? O sistema portal, para diferenciarlo del porta, sistema portal hipoficiario. Entonces, ese sistema portal, ahí son liberados básicamente ¿quiénes? Los grandes liberadores, los 4 liberadores clásicos y los 2 inhibidores clásicos como somatostatina y el PIF, que se también llamado así, dopamina o PIF, ¿no? Que es el péptido inhibidor de la prolactina. Y entonces, y tenemos en cambio la vasopresina y la oxitocina que no se liberan en el sistema porta, pero van a pasar por el tallo, sí pasan por el tallo, pero a través de axones. O sea, transporte axonal, ¿ok? No se olviden, transporte axonal, vasopresina y oxitocina. Y la somatostatina, doctor, pero la somatostatina tiene efectos bien interesantes, ¿no? Porque la somatostatina, por ejemplo, se produce en el páncreas, se libera y hace control de la secreción, es inhibidor de la secreción tanto endocrina como exocrina de páncreas y del intestino. Y disminuye el flujo esplácnico, por eso que se utiliza incluso su análogo sintético. ¿Cómo se llama la somatostatina? Octreotide. El octreotide, o sea, la somatostatina tiene un análogo sintético llamado octreotide. Y este octreotide podemos utilizarlo, y que de hecho se va a utilizar en los pacientes que tienen hipersecreción de esta zona, por ejemplo, que tienen fístula, es básico para el manejo de la hipersecreción en los tumores neuroendocrinos, por ejemplo. Se utiliza incluso, ¿no? Se llama, es una indicación que se discute siempre, pero se utiliza para disminuir el flujo esplácnico de esta zona cuando el paciente está con varices esofágicas, por ejemplo. También el paciente con pancreatitis, aunque es, como le decimos, una indicación off-label, ¿no es cierto? Entonces, el octreotide, que emula toda la función de la somatostatina, ¿es el mismo que se está liberando a nivel central? O sea, si yo le doy octreotide, ¿voy a tener función así tan intensa arriba? No, no es tan intensa. ¿Por qué? Porque somatostatina de tipo hipotalámica tiene 14 aminoácidos, mientras que la somatostatina intestinal tiene 28 aminoácidos. ¿Para qué está hecho así? Para que la somatostatina intestinal tenga un pasaje menor y menos efecto a nivel central. O sea, básicamente a nivel central, la somatostatina liberada con sus 14 aminoácidos tiene la misma función, pero es liberada en el sistema porta. Por eso que tiene un sistema porta para evitar que se vaya a la circulación general. Funciona a ese nivel. ¿Se dan cuenta? Funciona básicamente a ese nivel. Entonces, eso es lo interesante. Tienen ahí la somatostatina. Ustedes dirán, ¿pero por qué van a tener la misma función? Recuerden que estos funcionan casi con el mismo principio de los fármacos. O sea, tienen receptores, ¿no es cierto? Tienen receptores, tienen exceso, tienen déficit, pero mírenla, hay algo interesante. Tienen un área que se llama el área de acción. El área de acción, ¿cómo se llama? El farmacóforo. El farmacóforo es el área de acción. Por eso que una insulina, yo puedo tener diferentes moléculas sintéticas de insulina. Pero el área que acciona la insulina, que produce la acción, el farmacóforo se mantiene siempre estable y el resto de la molécula va a modificarse de tal manera que cambie básicamente su farmacocinética.
o sea, su vida media, ¿no? Su vida media fundamentalmente, el hecho que haga pico o no haga pico, el que se libere, que se adhiera o no más o menos a las proteínas, etcétera. Entonces, por eso es lo interesante, ¿no? Entonces, la acción en sí de cada uno de ellos va a ser la misma, pero son moléculas que se van a diferenciar por su tamaño. La central de 14 aminoácidos y la intestinal de 28 aminoácidos. Estos son los famosos neuropéptidos. Mientras que más allá de los 20 aminoácidos, las grandes proteínas, las grandes hormonas proteicas de nivel central, la hormona de crecimiento, la ACTH y la prolactina. Estos son los clásicos ¿de dónde? Estos son los que son liberados a nivel de hipófisis. A nivel de hipotálamo, liberador de la corticotropina, CRH, por ejemplo. Y periféricamente tenemos la insulina, el glucagón, la PTH, ¿no? La paratormona y la calcitonina liberada a nivel de tiroides por la célula C, ¿no? Entonces, tienen ahí o los parafoliculares. Interesante cómo es las proteicas. Entonces, acordarse eso. Entonces, más fácil es, yo digo, ¿cuáles son las proteicas? Siempre acuérdense cuáles son las aminoácidas, no pueden olvidarse, pero los neuropéptidos, entonces inmediatamente se acuerdan, liberadores, la mayoría de los liberadores, con excepción de la CRH, somatostatina, oxitocina y vasopresina. Ok. ¿Cuál es la diferencia con las glucoproteicas? Entonces, las glucoproteicas son moléculas mixtas, ¿no? Un área de proteína, tienen un área que se llama, ¿no? Una fracción alfa y una fracción beta. La fracción alfa es igual, es constante, y la fracción beta es la que se diferencia. Entonces, todos estos tienen una fracción alfa constante y una fracción beta diferencial. Entonces, ahí tenemos las hormonas liberadas en la hipófisis, liberadas por las células gonadotropas, la LH y FSH. Tenemos las liberadas por las células tirotropas en la hipófisis también, como la TSH, ¿no es cierto?, que va a estimular a la tiroides, y la gonadotrofina coriónica, que se produce fundamentalmente en el proceso ya de gestación o en el proceso patológico de producción, ¿no?, de tejido, ¿no?, gestacional. Entonces, las gonadotropinas, por eso, cuando una gonadotropina se eleva demasiado, puede tener acciones de TSH por su semejanza. Y por eso que una gonadotropina podría generar tirotoxicosis en una gestante o una mujer que tenga un tumor del trofoblasto, ¿no? Entonces, por eso es que siempre pregunta clásica que se puede venir. Entonces, la gonadotropina, ¿no?, puede generar acciones de TSH, porque son glucoproteicas, porque tienen fracción alfa idéntica y la beta, pero la beta es tan parecida que su alta concentración va a estimular el receptor de TSH y puede producir, ¿no?, tirotoxicosis. Y por último tenemos el grupo de las esteroideas, que fundamentalmente se producen a nivel de las suprarrenales y de las gonadas, ¿no es cierto? Tenemos el cortisol, tenemos la aldosterona producida, ¿no?, en la glomerular, el cortisol en la fascicular, y los progestágenos que se producen especialmente en la mujer, ¿no?, en la mujer a nivel, ¿no?, de la suprarrenal, y que básicamente controlan la libido, ¿no?, y parte del comportamiento de defensa de la mujer, pero que en el hombre los andrógenos, pocos que se producen a nivel de la suprarrenal, tienen realmente muy mínima función. Fundamentalmente en el hombre la testosterona, ¿no?, pero existe acá lo que se llaman los andrógenos suprarrenales en la mujer, ¿no?, dihidroepiandrosterona. ¿Ok? Tener en cuenta. Entonces, todos estos esteroideos, ¿cuál es su principal característica? Estos esteroideos están siempre adheridos a las proteínas. Están adheridos a las proteínas en su transporte. Su vida media por eso se alarga y son muy dependientes del nivel de albúmina. A menor nivel de albúmina, mayor actividad de ellas, porque termina estando la fracción libre
de acción, mucho más, hay mayor cantidad de fracción libre. Y eso tener en cuenta. Entonces los mecanismos de acción hormonal son muy variados, ¿ok? Pueden ser a través de la adenisiclasa, y estos se llaman los típicos segundos mensajeros. Los segundos mensajeros, ¿no? Entonces el primer mensajero es la hormona, el segundo mensajero es intracelular y van a mediar básicamente aquellos que van a mediar la acción y todas las funciones a nivel celular, ¿no es cierto? Tenemos el mecanismo de adenisiclasa a través de proteína G clásico. Este es clásicamente a través de proteína G. Tenemos el mecanismo de fosfolipasa C, el mecanismo de las hormonas esteroideas, que es básicamente intracelular. El mecanismo de la tirosinasa, que también es de membrana, y de la guanilociclasa, como del péptido natriurético, el óxido nítrico. Acá es importantísimo acordarse siempre que el mecanismo de hormonas esteroideas, así como el mecanismo de las hormonas tiroideas, es intracelular y fundamentalmente intranuclear. Va hacia el núcleo, ¿ok? Glucocorticoides y generando la producción, ¿no?, de proteínas en la mayoría de los casos. ¿Cómo se regula esta producción? La regulación es importantísimo. Recuerden que hay una regulación que puede ser negativa, lo que se llama el feedback, ¿no? La regulación de la secreción. Hay mecanismos neurales y hay mecanismos de retroalimentación, ¿no? La retroalimentación negativa, típica, donde la hormona liberada o producida sirve como, puede ser en asa corta o en asa larga. Asa corta cuando es de hipófisis a hipotálamo. Y asa larga cuando es de órganos periféricos endocrinos, como puede ser testículo, tiroides o suprarrenal, hacia hipotálamo o hipófisis. Eso se llaman las asas largas, ¿no? Entonces, eso es lo característico. Pero también existe la regulación positiva. La regulación positiva, como por ejemplo, en el caso del estradiol, que va a estimular la liberación de ¿qué? De LH, por ejemplo. Entonces, esas son la retroalimentación positiva. Entonces, típico pregunta, ¿no?, de retroalimentación positiva, ¿no?, de feedback positivo, estradiol sobre LH, incrementa la liberación y la producción de LH, característico. Y los otros, ahí sí, son muy variados. Los de feedback negativo a nivel tiroideo, la hormona de la T3 fundamentalmente, ¿no?, que va a inhibir la liberación de TSH, el yodo mismo que disminuye la liberación de TRH, el cortisol, ¿no?, el cortisol característico que también va a disminuir la liberación de ACTH, ¿no? Son los feedbacks característicos que hay en este sistema. Y esto es lo que habíamos visto, ¿no? Los receptores de membrana, los receptores típicos de membrana acoplado a proteína G, típicamente de las catecolaminas, ¿no? De las catecolaminas, ¿no? También están los receptores de membrana como tirosinasa, citosinasa, y el otro que no deben nunca olvidarse es el que tiene receptor intranuclear. El intranuclear, que en realidad las hormonas esteroideas tienen un primer receptor intracelular y después un segundo receptor intranuclear. Y las hormonas tiroideas directamente hacia el receptor intranuclear. Eso es fundamental. Entonces, recordar siempre que tanto el calcio como el AMP cíclico, como el GMP cíclico, funcionan como segundos mensajeros.